Hola, buenas. Vamos a hablar un poquito de un tema que surge un montón, que me consultan bastante en las sesiones, que es sobre qué es lo que pensamos de manera consciente y lo que es inconsciente, ¿sí? Para empezar, vamos a hacer como dos diferencias. La parte consciente es la parte que analiza, que calcula, que puede prever una situación, por ejemplo, en corto, en mediano, en largo plazo. Todo lo que tiene que ver con hacer cuentas, con análisis, pertenece a nuestra parte consciente. En cambio, en nuestra parte consciente había un criterio un poco ya antiguo de Freud, que en realidad el inconsciente era casi como una caja negra, donde tenía un montón de, no solamente de emociones reprimidas, sino pensamientos también un poco oscuros, y era como una parte un poquito más, digamos, si se quiere, más reprimida de nuestro ser. Hoy en día el concepto de inconsciente ha cambiado muchísimo, es mucho más amplio, pero también se considera que el inconsciente es un manantial de recursos, por decirlo de alguna manera, impresionante, incalculable, y todos los recursos que necesitamos para enfrentar una situación determinada por la que vayamos a pasar están ahí, en nuestra parte inconsciente. En realidad, aunque nosotros cuando hacemos cualquier actividad de la vida cotidiana creemos que estamos prestando atención a todo lo que hacemos con nuestra parte consciente, hay estudios que consideran que el inconsciente maneja el 95% de la información de todo lo que nosotros estamos percibiendo, y que el consciente es apenas un 5%. Hay estudios que van un poco más allá y consideran que el consciente es apenas un 3% y el inconsciente un 97%. El tema es que un porcentaje más, un porcentaje menos, aunque no nos damos cuenta, el inconsciente está presente todo el tiempo. ¿Qué es el inconsciente? No es solamente la parte de la mente. Algunos le dicen mente consciente, mente inconsciente, pero es algo muchísimo más amplio que la parte de la mente. Es para como explicarlo durante mucho más tiempo, pero bueno, vamos a hacer algo como súper sintético. En el inconsciente yo tengo mis emociones, tengo mis sentimientos, pero también tengo muchos recursos para enfrentar una situación X, una persona que siente ataques de pánico, que siente trastornos de ansiedad, insomnio, los recursos, por ejemplo, que necesita para sobrellevar esa situación están en el inconsciente. En el inconsciente están también todos los aprendizajes que realizamos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando aprendimos a manejar al principio, teníamos que aprender un montón de secuencias entre las manos y los pies, mirar para un lado, para el otro, para los espejos, hasta que eso se hizo algo automático. Y mucha gente no solo que maneja de una forma como muy automática, sino que muchos incluso hasta fuman, por ejemplo, manejando. En Argentina es muy común tomar mate, que incluso hay gente que maneja y toma mate. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que manejamos de manera inconsciente porque ya es algo completamente automatizado, y ese aprendizaje pasa a nuestro inconsciente. ¿Por qué pasa a nuestro inconsciente? Para que la mente esté más libre, porque la mente tiene que estar libre para otro tipo de aprendizajes. Ahora, cuando yo le doy a una persona mi teléfono, yo digo, bueno, mi número es 11 41 73, bla 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 bla. Lo digo en partes. ¿Por qué? Porque el consciente, perdón, hace una secuencia. El consciente puede almacenar 7 más menos 2 bits de información. En cambio, en el inconsciente hay mucha más información, pero no trabaja de esa misma manera secuencial, ¿sí? Ahora, entonces, ese automatismo que yo utilicé para manejar, o cuando aprendí a lavarme los dientes, o cuando aprendí a caminar, a dibujar, a hablar por primera vez, toda esa información quedó en el inconsciente. Hoy en día ya no tengo que pensar cómo tengo que hablar, cómo tengo que hacer para lavarme los dientes, cómo tengo que hacer para abrir una puerta, por ejemplo. Eso ya está en el inconsciente, ya quedó mecanizado en el inconsciente. Por el inconsciente también pasa nuestro cuerpo. Cuando conocemos a alguien y sentimos que esa persona nos cae muy bien, a lo mejor sentimos una sensación linda en el cuerpo, pero seguramente que les ha pasado conocer a alguien y les agarra un escalofrío, por ejemplo, o sienten una sensación rara en el estómago. Eso viene de nuestro inconsciente. Ahora, vamos a ir a la parte práctica.
Si una persona, vamos a suponer que tiene un trastorno de ansiedad, y yo le pregunto al lado consciente, ¿qué pensás cuando tenés ansiedad? ¿Cómo te das cuenta cuando tenés ansiedad? ¿Qué pensamientos recurrentes tenés? ¿Cómo te comportás cuando tenés ansiedad? Y estoy así, sesiones y sesiones, la persona no va a salir de la ansiedad, porque estoy haciendo que se vuelva a meter en ese problema y la persona ya no es una persona con ansiedad, sino se convierte en la ansiedad misma, ¿sí? Entonces, desde la parte consciente para llegar al inconsciente podemos estar muchísima cantidad de tiempo. Y cuando digo muchísima, es muchísima. Años incluso. Ahora, hay otros abordajes, como la biodescodificación que yo hago, por supuesto, que yo, digamos, soy una persona como que adora esta disciplina por, no solamente por la rapidez que tiene, sino por la forma justamente de conectar con la parte inconsciente, la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Algunos protocolos de programación neurolingüística trabajan con nuestra parte inconsciente, porque es al inconsciente donde tenemos que ir para resolver estas cuestiones. Entonces, cuando alguien me dice que tiene un pensamiento repetitivo y lo repite y lo repite y lo repite todo el día, eso la verdad que es justamente estarse comiendo la cabeza, pensar algo de día, de noche, que a la larga va a traer seguramente insomnio, pero en realidad no se va a resolver nada desde la parte consciente si tenemos que trabajar con el inconsciente. La parte consciente la tenemos que dejar libre para esa información que necesitamos para hacer cuentas, para ir al supermercado y calcular cuánto voy a comprar y cuánto dinero tengo. Pero la parte inconsciente es dónde están los recursos que me van a ayudar a entender qué proceso me hizo tener ansiedad y cómo lo voy a poder afrontar. Y eso está en la parte inconsciente y se llega con otras metodologías, que tampoco esas metodologías tienen que ver con la medicación, porque la medicación en realidad en un punto lo que va a hacer es me va a adormecer esa sintomatología, no la va a resolver. Entonces, esto tiene que ver con entender que estos abordajes, lejos de tenerle miedo, lo que me van a hacer es conectar con esas emociones, con esos sentimientos, con todas estas cuestiones que quizás quedaron ahí y me cuesta entenderlas, me cuesta cómo llegar, porque el inconsciente tiene otras formas de comunicarse conmigo, con mi cuerpo, ¿sí? Con mi mente consciente, tiene otra forma de comunicarse completamente diferente. Así que bueno, esto no es puntualmente para entender los abordajes, sino es para entender la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Como recomendación, cuando estés en una situación de pensamientos recurrentes, que pueden ser incluso pensamientos obsesivos, tenés que liberar la mente de esos pensamientos, porque seguramente estás todo el tiempo pensando en eso, y como dije, la mente tiene poca información consciente para almacenar. Entonces, al tener esos pensamientos, no dejo que entren otras cosas. Entonces, una forma de tratar de liberar a la mente de esos pensamientos, ¿sí? Para darle espacio y para calmar un poco esta cuestión mental que se va a generar, es hacer otro tipo de actividades que tengan que ver más con la creatividad, con poner el cuerpo también. Puede ser algo muy lindo como pintar mandalas, puede ser trabajar en la tierra y hacer plantas. Me puedo comprar una planta y qué sé yo, y hacer y comprar un montón de macetas y tierra y hacer varias plantitas y empezar a regalarlas, ¿sí? Empezar a trabajar con otras cuestiones, porque eso me va a hacer que trabaje mi cuerpo, pero que también trabaje la mente consciente prestando atención a eso que tengo que hacer. Entonces es una forma de empezar, aunque sea de a poco, a liberar todos esos pensamientos que son compulsivos, repetitivos, y bueno, y después tratar de entender que también una de las cosas fundamentalmente súper importantes es empezar a conectarnos no con lo que pensamos, sino con lo que sentimos, ¿sí? Empezar a conectarnos con lo que sentimos, que generalmente la mayoría de las personas tiende a estar muy pendiente de sus pensamientos, pero muy alejado de cómo se sienten. Entonces, el primer paso, que siempre lo digo, es la toma de conciencia. Espero que se haya entendido, vamos a continuar más adelante. Muchas gracias y cualquier duda me la dejan acá en las redes sociales. Les mando un abrazo a todos y gracias por acompañarme.